Vamos a saludar también a Amos García Rojas, que es jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias. Señor García Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Encantado de estar con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, hoy es un día clave, sobre todo para los ciudadanos de Tenerife, que llevan varios días preguntándose qué va a pasar de cara a los próximos días, teniendo en cuenta que es una isla que se encuentra en semáforo rojo, que el número de contagios ha ido más. De hecho, la línea de evolución es un poco inestable, ¿no? En los últimos días, entonces, unos días está más alta, otros días está más baja, pero en cualquier caso hay una reunión muy importante, Consejo de Gobierno extraordinario, se esperan nuevas restricciones y por lo que se ha podido deducir todavía las cifras están lejos de un confinamiento. ¿Usted qué opina? Sí, bueno, están lejos de llegar al nivel máximo de tomar medidas drásticas. En cualquier caso, la situación es preocupante. Es evidente que el comportamiento de la pandemia en Tenerife está teniendo una cierta tendencia a la estabilidad en negativo y que eso requiere necesariamente que tomemos medidas, que se tomen medidas porque en parte allí corresponde de manera inmediata. Hay algunos indicadores epidemiológicos en el conjunto del país y en el conjunto del contexto europeo que están siendo preocupantes en el sentido de que nos indican la posibilidad de que nos enfrentemos tras un periodo tremendamente tenso como va a ser las Navidades, un periodo de tiempo complejo en relación a la pandemia, a una posible tercera ola y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, yo creo que hay que ser conscientes de la situación en la que estamos y en ese sentido, pues que las medidas que se tomen sean aquellas que posibiliten el empezar a intentar que la situación, sobre todo en el contexto de Tenerife, mejore. Bueno, está claro que el Gobierno de Canarias se apoya en el informe de los expertos como usted, señor García Rojas. ¿Cuándo se debe valorar esa opción? ¿Qué datos se deberían dar para que realmente, por ejemplo, Tenerife entrara en un confinamiento? Se deberían dar, evidentemente, una tasa de incidencia acumulada superior a la que tiene en estos momentos, pero sobre todo lo que debe ser el análisis de la tendencia de la situación en Tenerife. Y yo creo que eso es el elemento fundamental, la tendencia es el que va a marcar la toma de decisiones. Y desde esa perspectiva conviene recordar que la tendencia en Tenerife está teniendo una cierta estabilidad en negativo. Y eso, lógicamente, es un motivo de preocupación. Yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es trasladarle a la ciudadanía y también trasladarle al sistema sanitario y al resto del marco de autoridades un mensaje de que seamos conscientes, de que estamos conscientes en el momento en el que estamos. Vamos a abordar un periodo de tiempo que va a ser tremendamente delicado en relación a que nos puede marcar el futuro del ritmo de la pandemia. Y tenemos que ser conscientes de esa situación, tenemos que ser conscientes de que estas Navidades no pueden ser como las de todos los años. Es imposible, básicamente porque estamos en una situación que es completamente diferente a la que hemos tenido los años anteriores. Y de lo que se trata, de lo que se debe tratar fundamentalmente en estas Navidades es trabajar para que las próximas Navidades, las del 2021, sean lo más similares a las que hemos tenido anteriormente. Y conseguir algo muy importante, y es que en el 2021 no nos falte nadie de los que estamos hoy en el 2020 como consecuencia de que hemos bajado la guardia, ha habido alguna infección y posiblemente algún fallecimiento. Y precisamente haciendo valoración de lo que está ocurriendo en Tenerife, que mucha gente se lo pregunta, ¿dónde podemos encontrar la causa que quizás no se está dando en otras islas del archipiélago? En estos momentos una causa fundada en la evidencia científica no la podemos dar. En cualquier caso hay percepciones. Por ejemplo, al comienzo de la segunda onda pandémica, el peso más importante de la pandemia lo estaba teniendo la isla de Gran Canaria. Pero en la isla de Gran Canaria, este incremento del número de casos estaba muy ligado a lo que es el ocio nocturno. Y interviniendo de manera drástica sobre el campo del ocio nocturno se consiguió bajar esa tendencia. En Tenerife parece que está más ligado el perfil de los contagios al ámbito de reuniones familiares y sociales y es ahí donde tenemos que profundizar en el discurso preventivo, hacer ver que el virus no distingue entre lazos familiares, no distingue entre lazos personales. El virus lo único que trata es de infectar a otra persona y por lo tanto no olvidar nunca la ecuación. Si hay casos, es porque hay contagio. Y si hay contagio, es porque hay contactos sin protección. Bueno, estamos viendo en los últimos días, señor García Rojas, cómo la vacuna forma parte de las portadas precisamente de la prensa aquí en Canarias, nacional e internacional. No sé si eso también propicia que la gente se relaje un poco, ¿no?
puede propiciarlo porque ya se ve lo que se está denominando la luz al final del túnel. Pero yo siempre añado a continuación, pero no olvidemos nunca que ese túnel tiene muchísimos kilómetros de recorrido todavía y que la llegada de la vacuna no va a significar que ya estamos en una situación en la que podemos empezar a decirle adiós a la pandemia. La llegada de ese adiós podremos lograrlo cuando tengamos vacunado aproximadamente el 70% de la ciudadanía, y eso no se hace en 2 días, eso va a tardarse bastantes meses en lograr. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que incluso las personas que empiecen a vacunarse según la estrategia que se ha diseñado en el Plan Nacional de Vacunación, esas mismas personas van a tener que seguir usando mascarillas, van a tener que seguir empleando todas las escenografías que hemos usado en el contexto de la pandemia. Por una cosa muy simple, sabemos que la vacuna evita la enfermedad, pero no sabemos si evita la infección. Es decir, yo puedo estar vacunado, no pasar la enfermedad, pero puedo infectarme y por lo tanto infectar a otras personas. Por lo tanto, la vacuna va a ser la solución, pero va a ser una solución que va a tardar en dar sus frutos. Bueno, de hecho estamos viendo hoy en la prensa, señor García Rojas, como también esta tarde en esa comisión interterritorial se puede dar cuenta de ese adelanto de la vacunación en España. Sería muy positivo, ¿no? Y en Europa. Sería positivo en tanto en cuanto ya órganos tan potentes desde el punto de vista de la solvencia científica como la FDA americana la ha autorizado para Estados Unidos, está autorizada también por el órgano regulador en Canadá, por el órgano regulador del Reino Unido. Por lo tanto, la EMA, yo creo que un ejercicio de reflexión lógico, pues ha decidido adelantar la reunión que tenía prevista para el 29 de diciembre, creo que es el 22, si no recuerdo mal, una semana o 6 días antes. Y yo creo que esto es bueno porque si ya se le da el proceso de autorización en esta fecha, pues a lo mejor tenemos algunas dosis incluso antes de finales de año. Y con lo cual la vacunación podría iniciarse o bien a finales de año o bien a comienzos del próximo año. Y sería una forma de verdad muy agradable de poder decirle adiós a un año absolutamente terrorífico como ha sido el 2020, que al menos acabe con la llegada de la vacuna. Sería fantástico. Bueno, sería la verdad la gran noticia, pero en cualquier caso estamos hablando de una vacuna que requiere una logística muy concreta. Señor García Rojas, ¿qué complicaciones nos podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Canarias? No, desde luego una vacuna que reúne unos requisitos, por ejemplo, de conservación que dificultan muchísimo lo que es la logística vacunal. Son temperaturas inferiores, o sea, del orden de 80 grados bajo cero. Eso no es lo usual en el contexto de las vacunas con las que trabajamos habitualmente, que requieren simplemente unas temperaturas de conservación entre 2 a 8 grados centígrados, que es un frigorífico normal. Eso va a generar muchos problemas de logísticos. Pero conviene recordar que cuando empezaron a vacunar del ébola en África, las vacunas que usaban también requerían estas condiciones de logística, de conservación a menos 80 grados centígrados. Hombre, si lo han conseguido en países en vías de desarrollo, lógicamente nuestra posibilidad es superior a la hora de poder ejercer esta actividad que la que tenían ellos en aquel contexto. Va a ser difícil, pero no imposible, y se está trabajando para consolidar que esta estrategia vacunal se inicie desde el momento que nos llegue la vacuna, vacunando fundamentalmente a la población más vulnerable inicial, que son las personas mayores que están en residencias, que viven en residencias de ancianos, y será el colectivo inicial y clave para empezar esta actividad vacunadora. Hablamos de un contingente de vacunas que además hay que reservar 2 vacunas para un mismo paciente. Efectivamente, la vacuna, la pauta completa de protección, se va a conseguir con esta vacuna, con la de Pfizer, una dosis hoy y la siguiente a los 21 días. Y normalmente ya con una primera dosis vamos a estar razonablemente protegidos, pero esta protección lógicamente se incrementará con la segunda dosis y aproximadamente a la semana de haber recibido la segunda dosis ya estamos bastante bien protegidos. Pero recuerdo, estamos bien protegidos de la enfermedad, pero no se sabe todavía si vamos a estar protegidos de la infección, por lo cual vamos a ser potencialmente, si somos infectados, podemos transmitir el problema a otros. Por eso, aunque yo esté vacunado, las personas mayores van a tener que seguir con la mascarilla, etcétera, etcétera, hasta que consigamos la cobertura global de un 70%, que yo, hasta después del verano, no creo que se pueda conseguir. Bueno, también me quiero referir, señor García Rojas, a ese último estudio de seroprevalencia que refleja que en torno a un 3,8% de los canarios se ha infectado de la enfermedad. ¿Cómo podemos interpretar estos datos?
Pues fundamentalmente porque hemos tenido un menor peso de la pandemia, ha circulado menos el microorganismo y por lo tanto eso ha posibilitado que haya menos personas que hayan estado en contacto con él. Es un valor indicativo de que las estrategias de convivencia con el virus que se habían estado desarrollando en relación al problema pues han dado resultados en nuestro medio. Bueno, pues Amos García Rojas, jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, como siempre, gracias por atendernos, sobre todo en estas circunstancias tan excepcionales y con la demanda que tiene. Gracias. Muchas gracias, Estíbaliz. Ha sido un placer y siempre lo es. Gracias. Buenos días. Gracias, buenos días.